La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompaña Jimena Charri desde Los Ángeles, California. Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el máster nos acompañan Santiago Millán, el ingeniero Luis Daza, y estaremos comentando inicialmente los temas económicos internacionales, todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado a nivel global, la necesidad que hay, pues desde luego en Europa, ya pues se ha controlado en alguna medida la inflación. Reino Unido pues está en recesión económica, igualmente Alemania, y que pues obviamente son referentes importantes para el mundo, porque si Europa empieza a consumir menos productos, nosotros tenemos un mercado comercial con Europa, el turismo también que se puede bajar en un momento determinado, inclusive también por los problemas migratorios están restringiendo mucho la entrada de estos países, o sea, es completamente estricto la estadía que uno puede estar como turista en Alemania, no puede pasarse los 90 días, y pues la gente quisiera estar más o tiene más diligencia, le toca salir, volver a entrar. No está fácil porque hay una especie de tensión mundial, porque hay muchos problemas de migración, no solamente en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, sino en todo el mundo en general. Y estos conflictos que tenemos de Rusia, Ucrania, de el Medio Oriente, de Israel y la Franja de Gaza, pues están afectando el mundo en general y a todos los gobiernos independientemente de su tendencia política o ideológica, porque a veces uno dice, no, el problema de Colombia es exclusivo, nosotros estamos en una situación difícil económica, pero casi la mayoría de países, unos más que menos, o sea, puede haber unos indicadores pequeños. Por ejemplo, estuvimos ayer hablando en una charla muy amena con el exministro José Antonio Campo, el ministro de Hacienda de Colombia, y nos comentaba, mire, nosotros recibimos del gobierno de Duque el 7% de déficit en cuenta corriente. Que eso significa cuenta corriente es que nosotros estábamos importando más de lo que exportábamos. Y pues el gobierno dijo, pues con la reforma tributaria que implementamos, logramos bajar al 4% ese déficit en cuenta corriente. E igualmente recibimos un déficit fiscal muy grande, porque la pandemia obligó a muchos países en el mundo a gastar más plata. ¿Y en qué la gastaron? En lo que los laboratorios impusieron. ¿Qué impusieron los laboratorios? La vacuna. Y como es una vacuna nueva, tocaba pagar mucho en dólares porque eran vacunas norteamericanas, Pfizer, las distintas, la China. Entonces los países tuvieron que endeudarse para pagar esas vacunas y hacer un plan sanitario de emergencia. Entonces esa parte global pues no se ve mucho y los países, todos en general en el mundo, se endeudaron. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial le dijeron a los países, endeúdense, queridos hijos, que eso no hay problema ahora. Y cuando ya se endeudaron todos los países, subieron la tasa de interés porque estaba recalentada la economía mundial y había que subir la tasa de interés. Entonces, si los países estaban endeudados y le suben la tasa de interés, los reendeudaron, o sea, volvieron a incrementar su deuda y los países dejan de invertir en educación, en infraestructura, en mejoramiento de aeropuertos. Todo lo que tienen previsto para esas áreas les tocó dedicarlos más a pagar esa deuda externa porque la banca internacional, con el propósito de frenar la inflación, pues subieron la tasa de interés. Ahora estamos en una etapa distinta, están bajando ya las tasas de interés algunos bancos en el mundo, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal en los Estados Unidos, Colombia también está haciendo lo mismo. Ayer el ministro Campo, en esta reunión que tuvimos privada, se comentaba de eso, justamente con Jorge Iván González, que fue director de Planeación Nacional, se dedicaba, evidentemente, cómo en el mundo se ha planteado interesantes cosas, por ejemplo en Corea del Sur, donde la tierra no es de los particulares, la tierra es del Estado. Y el Estado dispone y se evita los conflictos que hay en distintos países del mundo, porque la lucha agraria es una lucha histórica en México, histórica en Colombia, y si el Estado toma la tierra y la arrienda para que el particular desarrolle proyectos productivos, pues evitan muchos conflictos en el mundo y a nivel interno de los países. Y Corea del Sur no quiere decir que sea socialista ni nada, es un capitalismo en el cual el Estado interviene para que el capitalismo funcione, o sea, para que el capitalismo se desarrolle más rápido. Porque si usted no tiene una agricultura muy bien desarrollada, difícilmente puede tener agroindustria y difícilmente puede tener industria, porque es la agricultura la base, es el sustento para que la economía integralmente se vaya desarrollando. Entonces, con este preámbulo, Alejandro, vamos a ver los principales indicadores globales, porque especialmente vi unos datos que usted los puede tener ahí a la mano, que el Bitcoin ha subido, se ha posicionado muy bien y está bordeando los $65,000.
Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, ingeniero Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les vamos a presentar, recordamos que estamos hoy en esta semana en la Feria de Nato. Hoy se le da por terminado a esta gran feria que es de turismo, promoción turística no solo nacional e internacional. Hoy nos acompaña de nuevo dos invitados de rango internacional. Ellos provienen de México, ya se los presentaremos más adelante. Y hablando de economía internacional, es importante mirar todo lo que está con respecto a los movimientos y las dinámicas económicas. Muchos nos se preguntan por qué países de Latinoamérica, por qué siguen siendo pobres y por qué muchos ministros de Hacienda hablan de matemática, hablan de política económica, pero los países siguen pobres. Hay un tema que vamos a resaltar y que yo ya vengo resaltando, que es el tema de México. México viene creciendo muy bien, pero más que todo es por política de Estado. Viene con una economía muy diversificada. Eso le hace muy bien a los mexicanos. No se ponen a elevar el salario mínimo de forma desproporcional, sino sacan corriendo la mano de obra y el tema de manufacturas. Recordemos que México está siendo de los ejemplos a nivel de América, ya se le dice que puede ser la China latinoamericana, porque está diversificando también sus industrias. Hay empresas como Tesla, que va a montar una fábrica grande en México. Y ahí también está diversificado con el tema de agricultura, está diversificado con otros temas. Vemos que el impuesto a las empresas es más bajo que en Colombia. Entonces es matemática básica, ¿no? O sea, uno no requiere ponerse a divagar mucho en tema de ideologías para darse cuenta que los países que tratan bien a la inversión extranjera, al inversor, al que produce y al consumidor, pues obviamente van a ser competitivos. Más sin embargo, hay algo que no sé si Luis Alberto lo vio esta semana, que fue que Estados Unidos le llamó la atención a México y le dijo: recuerde que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Canadá y con ustedes. No pueden dejar entrar a los chinos esto con lo que tiene que ver con la competencia de Tesla, BYD y otras que fabrican materiales tercerizados para Tesla, pero fabricarían desde México. Entonces es una forma en que México se saltaría, que México no, China se saltaría precisamente muchas restricciones para hacerle mucha competencia a la industria de los Estados Unidos. Entonces esto lo estaban mirando, lo estaban examinando, que podía ser algo peligroso y que es importante tenerlo en cuenta. Dentro de los temas que hablábamos, hay países que nos mostraron en pandemia que no cerraron tanto su economía, fueron eficientes en el gasto y no tuvieron problemas de inflación. O sea, fuertes. Miramos, por ejemplo, países de Medio Oriente que están siendo moda a nivel global. Muchos hablan de la OCDE, pero si nosotros vamos a mirar la cooperación de los países de la OCDE, lo hablábamos con mi estimado colega, gran parte de los países de la OCDE ya tienen inviabilidad económica futura. La deuda ya está desproporcionada, está por encima del 100%. Prácticamente eso ya es una deuda impagable. ¿Cuál es la salida que tienen ellos? O reformar su sistema económico. Hablo del gasto público, eso le pasa por ejemplo a Francia, Italia, España y muchos otros países que ya tienen las deudas por encima del 100%. Recordemos que la caída de Alemania no fue tanto por la competitividad que tenía, sino por haber peleado con Rusia. Recordábamos que Rusia le vendía el petróleo y el gas a buenos precios a Alemania. Eso le ayudaba a ser muy fuerte porque Alemania necesita mucha energía, porque tiene mucha empresa e industria de transformación. Entonces es importante que mirar que sí, con las políticas un país sale adelante y sí puede ser potencia. Yo hace rato vengo hablando de México, por eso hoy tenemos dos invitados de México, que es interesante tocar estos temas, tocar el tema también de un sector tan fundamental que es turismo, como lo comentábamos, y mirar que el turismo es una parte muy fuerte de México, pero que no descuida las otras. O sea, por ejemplo, México no ha dicho que no a los hidrocarburos, México no ha dicho que no al gas, porque eso es sostenibilidad energética y aparte de eso pues genera buenos rendimientos para la nación por ingresos fiscales. Pero ahora sí, hablando de mercado internacional, vemos a la bolsa más importante de Nueva York, a la bolsa más importante del mundo, corrijo, que es Nueva York, en sus tres indicadores principales. El primero, el Dow Jones, hoy cierra levemente al alza el 0.14%, cierran los 39.049 puntos. En el caso del Nasdaq, cierran los 18.295 puntos y este cierra fuerte positivo, 1.39%.
Pero si vamos a mirar también otro que es de los más importantes, que es el Standard & Poor's 500, cierra levemente 0.74% y cierra en los 5.134 puntos. Y lo que hablaba mi estimado colega, los activos que más se mueven en este momento en el mundo, los que tienen más apetito por tema de fondos, inversiones privados, inversores privados y profesionales y fondos, vemos a Apple, una de las más valoradas en el mercado. Prácticamente está siempre rondando dentro de las 3 empresas del mundo con más capitalización bursátil. Cierra hoy $179.79 y cierra levemente con una corrección de menos 0.56%. Otra interesante, Intel cierra en $49.99. Esta sube 2.20%. Y Walmart, la compañía que más vende en el mundo, la que más registra ingresos a nivel global, es la empresa con más ventas en todo el planeta. Walmart cierra con $58 su acción y 76 centavos. Esta cierra levemente 0.24% al alza. Y cerramos con Microsoft, que cierran los $415 y esta con una leve subida del 0.38%. En el tema de refugio de materias primas, vemos al oro que hoy cierra en los $2.092 el precio de la onza. La plata cierra en los $23.37. Recordemos que estos son 2 de los activos más apreciados en el mundo como refugio de valoración de activos. Y también el tema de los criptos, se los comentaremos más adelante, pues venía un tema del Bitcoin que venía superando los 50.000, acercándose y tratando de superar los 60.000, pero recordemos una cosa, el valor intrínseco de estos criptoactivos es todavía especulativo porque no hay un valor real que lo respalde, ¿no? O sea, no hay algo que como el oro uno diga que es un material que puede durar durante muchos años, que tiene excelente calidad, que se usa para varias industrias, para joyería, o sea, hay un valor intrínseco. Entonces es importante siempre mirar qué realmente es una inversión y qué la soporta. Pero ya presentando a mis queridos invitados que vienen de la Ciudad de México, uno promociona mucho el tema de todo lo que es el turismo del Caribe por parte de Tulum, Cancún, y el otro que ya lo tuvimos precisamente también el año anterior. Su nombre es el licenciado Mario Cruz Rodríguez, es presidente del Consejo de Promoción Turístico de Tulum. Y también su compañero que nos acompaña hoy, que es el licenciado Freddy Escobar, representante legal y gerente operativo de la Reserva Natural Canoles, Casa Tortuga en Tulum, México. Entonces, para no dar más largas, a mis queridos invitados y para todos ustedes en Panorama Económico, les vamos a tratar todo el tema de turismo, el impacto que esto tiene en las cifras, por qué es tan importante para México. Mario Cruz nos va a contar por qué es tan importante el desarrollo de la infraestructura para país, no como países como Colombia, que tenemos un presidente que dice que hay que ayudar mucho a incentivar el turismo, pero sube impuestos a los hoteles, sube impuestos a las aerolíneas, sube impuestos a los restaurantes. Entonces es un diálogo a veces contrario que muchos cuestionan. Creo que en ANATO, no sé si fue la presidenta de ANATO, que le pidió al presidente bajar el impuesto a los tiquetes 5%. Ya hablaremos sobre ese tema, pero son importantes todos estos datos. ¿Por qué? Porque uno cómo incentiva a un sector, generándole facilidades y haciéndole ganar más. Entonces, Mario, cuéntanos. En primer lugar, primero, pues qué bueno que nos acompañes este año otra vez. Hace un año estuviste con nosotros y qué bueno tenerte de nuevo. Cuéntanos cómo ves la feria este año, cómo está cerrando, qué experiencias te llevas y cómo es la sensación y la experiencia del cliente. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para tener la oportunidad de hablar lo que estamos haciendo justamente aquí en la edición 43 de la vitrina turística de ANATO. Estamos muy contentos y muy motivados por los resultados positivos que está teniendo no nada más Tulum, sino México. A mí me gustaría iniciar dando un dato muy importante, que es un dato relevante que hay que mencionar. Colombia se ha convertido en un mercado emergente muy importante para la Riviera Maya y para Quintana Roo.
por debajo de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Colombia viene creciendo y esto nos da un margen de tener que ratificar el liderazgo que tiene la Riviera Maya y Quintana Roo, y es justamente el motivo por el cual estamos teniendo una importante presencia de promoción y difusión, no nada más de los atractivos naturales y turísticos que tiene hoy nuestro destino, sino también que estamos ya promoviendo y haciendo la presentación del nuevo aeropuerto internacional de Tulum. Como ustedes saben, en diciembre del año pasado fue... Cuéntanos, perdón, Mario, para que los oyentes se ubiquen espacialmente. ¿Dónde queda Tulum? Tulum se encuentra en el estado de Quintana Roo, en el sur de nuestro país, México. Se encuentra a prácticamente 2 horas de Cancún, y digo Cancún porque sigue siendo ahora la puerta de entrada para quienes nos visitan a nivel internacional. 2 horas de Cancún en carro. En carro. Sonido, por favor. Sí, 2 horas de... 2 horas en carro. En carro. De Cancún a Tulum. Y este nuevo aeropuerto pues nos trae más la conectividad más precisa, son 40 minutos aproximadamente de la ciudad de nuevo Tulum. aeropuerto que se hizo en Tulum. En Tulum, está entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto, es el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum. ¿Y es internacional? Es internacional, a partir del mes de abril se apertura en la conectividad internacional, y esto pues ha sido motivo para que muchas empresas y aerolíneas hayan anunciado ya de manera oficial la intención, y muchos de ellos ya la comercialización de sus vuelos desde esta fecha con Tulum. Me refiero, por ejemplo, a Frankfurt con Tulum, se han hablado de Madrid con Tulum, entre otros mercados, ¿no? Entonces, en esta edición de la vitrina turística de ANATO hemos tenido muchas reuniones donde se ha manifestado el interés de Viva Aerobús, Volaris, Avianca, entre otras aerolíneas, de empezar allá a trabajar directamente con Tulum. Con Tulum, para tener vuelos directos de Medellín, Tulum, Bogotá, Tulum. Yo creo que eso va a reforzar más la llegada del turismo colombiano. Esto también se debe mucho a que se han modificado las medidas migratorias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ustedes saben, hace 2 años, cuando tuve el gusto de conocerlos, teníamos justamente ese problema, que el gobierno de México, a través de los consulados y las embajadas, pues tenían un poquito de restricciones para el colombiano de visitar nuestro país. Como ¿Por saben, qué razón? Cuéntanos. Pues la razón ha sido, de acuerdo a la parte oficial, ha sido una medida de seguridad y de coordinación. Eso es lo que ha emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el sector turístico del país pues le manifestó que fueran un poco más flexibles en la emisión de las visas para el colombiano, no nada más para el mercado colombiano, sino también fue para Brasil. Claro que Colombia, hasta donde se no necesita visado para entrar a México. No, cierto, pero me refiero yo de manera general, que si eso nos ha mermado mucho las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque hoy en día se han convertido como los enlaces de promoción de los destinos de México, y es a través de la Cancillería mexicana y de las embajadas y consulados que se promocionan a través de esas oficinas. ¿Y eso ya como sentimiento de cliente ya se mejoró? Muchísimo. O sea, ese problema ya no está. Ese problema ya no está, y se ha ayudado mucho en países donde sí se pide la visa, en el caso de Brasil, y en este sentido pues nos da mayor facilidad, no nada más de promocionar Tulum, sino también poder generar estos acuerdos comerciales, más ahora que ya tenemos la puerta de entrada, que es el Aeropuerto Internacional de Tulum. Entonces esto es motivo para celebrar que en esta edición ha sido muy positivo, de que hay muchas intenciones de poder ya trabajar sobre los proyectos, ya objetivos diseñados. Mario, una pregunta dentro del análisis y estudio que ustedes hacen a nivel internacional, porque tú viajas por distintas ferias a nivel global. Miramos que por qué México es atractivo a nivel de costos. Tiene muy buenos costos, están por encima de la media, por debajo. ¿Cómo ven esa parte de demanda en cuanto a precios? ¿Cómo están ustedes en el mercado? En el mercado internacional, México se encuentra en un mercado generalizado. Sin embargo, en la parte de Quintana Roo, la Riviera Maya, y específicamente donde nos encontramos nosotros, pues sí merma mucho el turismo europeo. Un turismo europeo que oscila entre los 35 y 65 años, y es un turismo de alto poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente el mercado más fuerte para Tulum pues es el mercado europeo, no así del estado de Quintana Roo, porque del estado de Quintana Roo... ¿Es un mercado premium? Premium, es un mercado premium, no así digo del estado de Quintana Roo, donde nos encontramos nosotros, porque el principal socio comercial es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y ahorita Colombia ha estado en crecimiento. Eso, o sea, el tema de competitividad de México, nos hablábamos de que es un turismo premium y ultra premium. Es correcto. El mercado de Tulum siempre se ha definido como un mercado donde es más visitado por el turismo europeo, el turismo asiático, que se ha incrementado también,
pero sí es un turismo de alto poder adquisitivo, es un turismo que busca justamente el bienestar, el contacto con la naturaleza, en contacto con la cultura, porque somos una cultura viviente, pero sí me parece que es muy importante la labor que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, como te mencionaba hace un momento, y muestra de eso que los mercados emergentes en crecimiento como Colombia y Brasil, que cada uno ha tenido sus distintas situaciones en el sentido de cómo puede el gobierno mexicano no tener tantas restricciones para que un colombiano o un brasileño pueda visitar nuestro país, porque por un lado nos encontramos aquí promoviendo el destino, pero por otro lado el gobierno de México a través de la Cancillería pues tiene que hacer la parte que les corresponde, ¿no? Y pongo como ejemplo en el caso de Brasil. En septiembre pasado estuvimos en la feria de la BAP y muchas de las agencias de viaje pues manifestaban la sorpresa de cómo el gobierno de México a través de la Cancillería pues no otorgaba la visa a los brasileños para visitar nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es importante la colaboración y la sensibilidad del gobierno federal a través de las dependencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Embajadas de poder dar esas facilidades a quienes pueden de alguna otra forma justificar su viaje, que va en un plan de paseo, en plan de invertir, turístico, y yo creo que eso ha sido una razón muy importante de trabajar en conjunto, empresarios, sociedad y gobierno. Entonces, me parece que eso ayuda mucho a lo que estamos haciendo y esto también facilita la promoción que hacemos nosotros a nivel internacional. En cualquier lugar que nos encontramos, siempre estamos dentro del pabellón de México, siempre vamos en coordinación con las embajadas y consulados que se encuentran en ese país y el resultado ha sido fabuloso, ¿no? Fructífero, pero sobre todo con resultados. ¿Cómo medimos los resultados? Pues a través de la ocupación hotelera, a través de la inversión, porque eso es justamente lo que cuidamos. Si hablamos de economía, el turismo en Tulum representa el 99.9% de la economía de Tulum, entonces eso garantizar sí. los empleos, las inversiones, y eso es justamente lo que estamos haciendo en la parte que nos corresponde. Prácticamente Tulum es una economía de servicios, ¿no? Totalmente, y lo vivimos en pandemia. Yo creo que cuando todos bajamos cortinas y no sabíamos hacer otra cosa más que turismo, bueno, nos dimos cuenta que definitivamente... ¿Qué presupuesto básico puede tener un turista internacional para hacer una conexión Colombia-Tulum? Bueno, estamos hablando de un aproximado de unos 35 mil pesos, 35 mil. ¿En dólares cuánto sería más o menos? Estamos hablando como unos $2,000 de acuerdo al tipo de cambio, 2.500 dólares. ¿Se ha incluido tiquete, estadía, alimentación? No, sin etiquetes. Sin etiquetes, solamente la estadía, me refiero al hospedaje, a los sitios turísticos, entre otras cosas. ¿Más o menos cuántos días? Un promedio de una semana. La estancia promedio de un colombiano o de un turista latinoamericano en México es de una semana. De una semana, 5 días, una semana. Sí, y ahora, licenciado, precisamente, que nos acompaña también, Freddy Escobar, cuéntanos qué parte desarrollas en Tulum, cómo estás viendo el turismo, cómo estás viendo esta Feria de Anato en Colombia, cómo te sientes en Colombia, qué tal Bogotá, y conéctate con los turistas mexicanos, suramericanos y centroamericanos, bueno, y quien nos ve también porque nos pueden ver en Australia, parte de Europa y Estados Unidos. Bueno, primero que nada, agradecido de poder participar de este espacio, de los oyentes, y que deben de saber que como representante del sector empresarial en Tulum, siempre hemos tenido el apoyo del licenciado Mario, que representa justamente al Consejo de Promoción Turística de Tulum, y nos ha tocado trabajar mano a mano en cada una de las ferias turísticas en donde hemos participado en todo el mundo. Y como representante de esta parte empresarial y particularmente de una reserva natural en Tulum, puedo decirte que hoy por hoy Colombia se ha convertido en un país completamente importante para nosotros, porque de toda Latinoamérica, definitivamente Colombia es el país que más nos visita. En porcentajes puedo decirte hoy por hoy que en la reserva natural que yo represento, Cenotes Casa Tortuga Tulum, el 75% de nuestros visitantes de Latinoamérica provienen de Colombia. Sí. Y esto es algo que nos llama mucho la atención. Por favor. Claro, 75%. El 75% de nuestros visitantes de Latinoamérica provienen de Colombia. Buenísimo. Y esto es algo que llama la atención. Qué socio comercial tan importante a nivel de turismo, ¿no? Claro, tenemos capacidad de compra, tenemos una capacidad turística, ¿sí? Entonces estamos bien en Colombia. Estamos bien. Y llama mucho la atención a México cómo Colombia se ha convertido en un referente justamente para la visita de la Riviera Maya.
Y es por eso que también se le ha dedicado los recursos y el tiempo para que hoy por hoy tanto el Estado como el sector empresarial estemos aquí presentes en la vitrina de ANATO 2024 para justamente fortalecer estos enlaces comerciales que ya existen y que podemos aumentarlos. No, hoy por hoy justamente gran parte del trabajo del LIC Mario es justamente crear las condiciones entre Estado y el sector empresarial para que tengamos una mayor apertura de parte de la Cancillería mexicana y que no existan barreras para que hoy por hoy los colombianos puedan seguir visitando la Riviera Maya. O sea, Mario se va a volver así como el Juan Valdés era para Colombia. Algo así, definitivamente. La insignia, la verdad lo digo, de muy buen sentir porque veo a Mario, le veía muchas publicaciones alrededor del mundo patrocinando México. Un patriota, te felicitamos porque la verdad te vemos muy activo patrocinando México, el turismo de Tulum. Pero algo que te quería que preguntar, Freddy, en el tema de turismo, ¿se puede decir que Tulum ya está por encima de Cancún en tema de turismo premium y ultra premium? Sí, sabes que desde sus inicios yo creo que Cancún, Playa del Carmen y Tulum, que conforman la conocida Riviera Maya, tienen un público meta bien específico. Entonces, más allá que hablar que Tulum ha superado a Cancún con este tema, creo que el licenciado Mario estará de acuerdo conmigo que Tulum siempre ha sido muy marcado en cuanto al mercado que maneja. Lo dijo hace unos minutos atrás que siempre hemos tenido una visita de turistas de calidad premium, definitivamente. Si ustedes han visitado la Riviera Maya, podrán notar particularmente que Cancún maneja hoteles all inclusive. No así con Tulum. En Tulum tenemos una especie de hospedaje mucho más pequeño, hoteles boutique, que no superan las 30 habitaciones por cada hotel. Y definitivamente algo que marca la diferencia con Tulum a Playa del Carmen y Cancún es que nosotros manejamos un turismo más sustentable. Nosotros, toda la parte de la costera de Tulum, deben de saber que no tenemos red eléctrica y la mayoría de los hoteles funcionan con paneles solares y con generadores de energía. Buenísimo. Entonces es importante que sepan que algo que ha marcado la diferencia en Tulum es justamente esta parte ecosustentable para el turista. Y definitivamente creo que eso ha marcado la diferencia en cuanto al sector y en cuanto al público meta que puede ofrecer Tulum para los turistas. Una pregunta, obviamente ustedes no son colombianos, pero pasa curiosamente algo en Colombia, y no sé si le ha pasado a mi estimado colega Luis Alberto. Mucha gente en Colombia, a veces, en cambio de viajar a Cartagena, Santa Marta u otros destinos de playa en Colombia, prefieren ir a Cancún o a Tulum. No sé si ustedes han sabido qué es lo que pasa con eso. Obviamente hay unos ingredientes que muchos se han quejado acá, que es que al turista muchas veces en Cartagena o en Santa Marta se le tiende a tratar muy fuerte en los restaurantes muy rústicos o en los que son en las playas. O sea, les tienden a cobrar unas cuentas excesivas, gastos salidos de la órbita, cosas caras que son distinto a algo costoso que merece su retribución, ¿no? Correcto. Entonces, no sé si esto incide mucho y si ustedes, como país y turismo y como departamento de turismo, han trabajado eso para que no se presente eso sobre el turismo, porque eso sale corriendo al turismo, ¿no? Claro. Yo creo que el licenciado Mario estará de acuerdo conmigo que me parece, y sin ánimo de equivocarme, que tiene que ver con una cuestión meramente cultural, ¿sabes? Porque justo el día de ayer tuve la oportunidad de estar con un amigo que reside aquí en Colombia y que es de México, y me decía, date cuenta por favor tú, que justamente estás en el sector turismo. ¿Quién te decía eso? Un amigo que es mexicano y que reside aquí en Colombia desde hace 2 años, sí, aquí en Bogotá, para ser específico. ¿Y qué te decía? Y él me decía, date cuenta del trato. Y ojo, no quiero dejar una plausiblemente impregnar que estoy hablando que es un maltrato. Él me decía, a mí nunca me han tratado mal en Bogotá, porque particularmente él vive acá. Dice, sin embargo, date cuenta de la diferencia que hay del trato en México con Colombia. En Colombia son amables, me queda claro, dice. Sí. Sin embargo, en México pareciera que además de ser amables, le ponen como un plus extra. Y me ponía un ejemplo muy claro y rapidito. Dice, mira, sí, lo aquí, que llaman a nivel corporativo la milla extra, ¿no? Que es ir más allá. ¿Qué es qué? Eso, entonces él me ponía un ejemplo muy clarito. Dice, mira, yo he salido a este bar donde venimos nosotros hoy y a mí se me ha acabado lo que esté consumiendo en líquidos y tengo que
hablarle al camarero para que me vuelva a traer una nueva soda, una cerveza, lo que estemos tomando. Y en México, dice, si te das cuenta, el mesero está muy pendiente de que antes de que se acabe lo que tú estás consumiendo, ya te está ofreciendo algo más. Entonces, yo creo que por ahí definitivamente hemos dado como un plus siempre al turismo internacional y no solo al local. Y qué bueno que lo están haciendo, porque eso vuelven de ustedes un referente, el tema de la calidad y el tema del servicio, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, experiencias ya personales. Mi papá, recuerdo, manejaba American Express en Centro y Suramérica, y los norteamericanos eran muy precisos, muy acuciosos y muy afanados con el tema de estos servicios que nos comentas. O sea, al cliente trataban de hacerlo sentir muy bien, hacerlo sentir como un rey, como lo primero. Si había cualquier falla, el cliente tenía la razón. Eso salió de allá. Que el cliente, no sé si usted ha escuchado esa frase muchas veces, que el cliente tiene la razón. Es correcto. Pero ¿saben por qué lo descubrí? Porque mucha gente, ¿cómo que el cliente tiene la razón? No, señor. Pero sí lo descubrí, y eso lo aplicaba mucha compañía norteamericana. No sé si ustedes saben una revelación que tuvo un premio a nivel internacional, que fue una compañía de zapatos que se llamaba Zappos. Ellos eran una compañía de venta de zapatos, pero ofrecían tan buen servicio al cliente, a sus clientes, que se iban a la milla extra. O sea, hacían funciones que no era de venta de zapatos, sino de ayuda y de cuidado al cliente. Asesorías de otras cosas, cuidados, bueno, garantías, muchas otras cosas. Y gracias a eso es que hoy en día existe algo que creo que es un termómetro que se llama experiencia del cliente. Entonces, en muchas páginas y plataformas a nivel internacional miden la experiencia del cliente, y eso da una calificación en el hotel, en el restaurante o en el sitio turístico donde se esté desarrollando ese ejercicio. Y ese es el beneficio que obtienen, obviamente por un mérito ganado, lo que tú dices, el servicio tan prestante, que eso es lo que hace a una compañía generar alto valor y a un destino precisamente como México y como Tulum ser tan atractivo en Centroamérica, Latinoamérica y el mundo, ¿no? Es correcto. Yo creo que uno de los indicadores a los que tú te refieres específicamente con nosotros, con Tulum y en el sector empresarial, tiene que ver con esta plataforma de TripAdvisor. En nuestro caso, en Cenotes Casa Tortuga Tulum... Expliquémosle, por favor, a los oyentes, mi estimado licenciado, ¿qué es lo que hace TripAdvisor? TripAdvisor es una plataforma mundial que le permite al turista hacer recomendaciones y dejar también comentarios respecto al servicio y a la atención que ha recibido en hoteles, restaurantes y parques de servicios. Y eso es una plataforma a nivel mundial. Yo creo que es súper importante notar que puede ser un indicador importante para entender cuál ha sido la experiencia justamente que tú comentabas del cliente al finalizar su visita a cualquier lugar, ya sea Colombia, México o de donde nos estén escuchando. En nuestro caso, por ejemplo, Tulum, yo no sé si me dejará por ahí mentir, licenciado, ya Tulum ha sido referente varias veces acerca de premios que justamente TripAdvisor le hace al municipio de Tulum. Y le voy a dar la oportunidad ahora a él que comparte un poquito acerca de esto, porque él es más involucrado con el tema del Estado. Pero en el tema empresarial, yo te puedo decir que por lo menos nuestra reserva, Cenotes Casa Tortuga Tulum, ha recibido ya por 5º año consecutivo un premio que se llama el Traveler's Choice Awards. Esa es una Traveler's Choice Awards. Sí, esa es una certificación. Es un premio internacional. Es un premio internacional que mide justamente a través de los comentarios positivos del turista, cómo ha sido la experiencia que ha tenido a través de su visita y de su atención. Eso es lo que veníamos hablando, que sí. Ya hoy en día lo importante para las empresas y para las regiones es llevarse esa alta calificación, ¿no? Así es. Y en Tulum, fíjate, a nivel municipio tenemos varios premios, incluso porque después de este premio, de esta certificación de la que yo te hablo, existe todavía algo que se llama The Best of the Best. Entonces, estas certificaciones solo se otorgan al 1% de los mejores servicios turísticos a nivel mundial. Y aquí es donde justamente le quiero dar el espacio al licenciado Mario, porque él nos puede compartir un poquito más del tema Estado ahí del municipio. Sí, por favor, Mario, cuéntanos. Bueno, yo me gustaría un poquito reforzando lo que dice nuestro amigo Freddy. Yo creo que lo que se ha mencionado con relación a la atención, a la calidad y al servicio de los turistas, mucho debe de ser de tener una cultura turística. Para eso, el Consejo de Promoción Turística de Tulum diseñó un programa social que va justamente con el aprendizaje y la comunicación con los menores, es decir, desde las escuelas secundarias,
preparatorias y universidades, estamos teniendo una tarea de llevar ponencias específicamente con un tema que se llama Mi amigo el turista. ¿Qué queremos llegar con este objetivo? Que justamente que los jóvenes que están estudiando una carrera de turismo pues comprendan lo importante que es el turismo, que generan empleos y que la mayoría de ellos, sus papás, trabajan en la industria, como meseros, cantineros, barman, o que tienen un negocio propio, ¿no? Entonces, sí es muy importante para que esto después se logre lo que se ha mencionado como Freddy, ¿no? Que tengamos esa cordialidad, que seamos un destino, que siempre tratamos a los turistas como en su casa, porque nosotros siempre vendemos experiencias, no vendemos vacaciones, y esto yo creo que ha generado también... Cuéntanos, ¿por qué vendes experiencias y no vendes vacaciones? Vendemos experiencias porque Tulum es un lugar único, es un lugar místico de México y la verdad, a veces cuando he tenido la oportunidad de platicar en otras partes del mundo, yo les digo, y lo digo con mucho respeto, cuando muchos turistas pagan millones de dólares por estar una semana o 10 días, yo vivo en el paraíso. Y eso es un privilegio porque finalmente es un lugar que tiene todo para ser el único destino turístico del mundo. Tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos gastronomía, tenemos una cultura maya viviente, que los mayas no estaban cuando estaban en las zonas arqueológicas, sino que todavía existe la comunidad, existen sus tradiciones, y yo creo que un destino con tradiciones tiene el éxito. ¿Y al año cuántos turistas están yendo a Tulum? Bueno, de acuerdo a la fuente de Lina, que es la zona arqueológica de Tulum, ingresan 1.350.000 turistas al año. Y a nivel de destino, estamos hablando que son 2.150.000 turistas al año. Solo a Tulum, ¿no? Solo a Tulum. ¿En este momento está volando Avianca a Tulum o qué conexión tiene Colombia para llevar los turistas? Ahora ninguno. A partir de abril ya se están haciendo conexión con México, con Ciudad de México y allá. Se tocaría Cancún, ¿no? Para Tulum todavía no. A partir de abril ya inicia la conectividad aérea internacional de Tulum. Directo. Actualmente Tulum tiene vuelos nacionales. Tulum con Ciudad de México. Internos. O sea, podría ser Bogotá, Cancún, Tulum. Es correcto, pero sigue siendo Tulum, ¿no? Entonces puede ser esa conexión. Lo que buscamos, porque siempre también lo he dicho, que el éxito de un destino está en la conectividad, pero con los vuelos directos. Y siempre ha sido muy importante. Una pregunta, Mario. ¿Cancún ya tiene celos de Tulum o no? Bueno, siempre los ha tenido. ¿De verdad? Siempre los ha tenido, yo creo Porque es que hay algo que yo te iba a preguntar, haciendo esta pregunta para abrirla. Yo viajé a Cancún, por ejemplo, me pareció fenomenal, espectacular, me quedé en el Coral Beach Resort and Spa, me acuerdo, la experiencia fue muy buena, nunca pensé encontrarme niñas en la recepción europeas. Había en este hotel, obviamente es un hotel de muy alto nivel, era muy bonito, la arena yo no sé si la trajeron de algún lado, pero era muy bonita, era como algo parecido a Los Talcos, pero era un hotel espectacular. Pero hay una cosa muy bonita que había ahí en la zona, que quedaba Cocobongo, que es una de las mejores discotecas, atracciones. Quedaban varias discotecas, quedaban muchos sitios de comida de muy buen nivel. Esto mismo lo replicaron en Tulum. O sea, que la persona salga y encuentre muchas atracciones, muchas diversiones, o ya es un turismo algo distinto. Son mercados distintos. Mira, la Riviera Maya hoy se comprende de Tulum, Playa del Carmen y Cozumel. Ciertamente hablemos del mercado colombiano. El mercado colombiano en su gran mayoría prefiere ir a Cancún. Cancún es el destino de moda de los colombianos. Sin embargo, en Tulum estamos en busca y estamos trabajando muy fuerte para lograr consolidar el turismo de alto poder adquisitivo. Yo creo que el mercado que ahorita ha estado dando muy buena respuesta y que ya están anunciando también próximos vuelos internacionales es Medellín. Entonces, me parece que todos los mercados son positivos, pero sí estamos como que muy bien diseñados, porque el que llega a Quintana Roo y se hospeda en un hotel en Cancún, pues se encuentra mucho lo que es la vida nocturna, encuentra lo que es las compras, entre otras cosas, ¿no? Sus playas maravillosas que tiene, por supuesto. Sí, eso me refería, o sea... Pero todo aquel turista que va a Tulum va con la idea de encontrarse con la naturaleza, encontrarse con la cultura, tener un descanso más específico de bienestar, de salud, y yo creo que eso es lo que ha diferenciado de Tulum, de Cancún y también de la Riviera Maya, que es Playa del Carmen. Sí, bueno explicarlo para que los turistas sepan, o los potenciales turistas, cuál es la diferencia escoger entre los dos destinos, ¿no? Vamos a escuchar un informe especial desde Los Ángeles, California, en esta integración que tenemos con México, Colombia. Ahora escuchemos a Jimena Charri, desde Los Ángeles, California, que nos cuenta cómo está por allá la temperatura. También hay temas importantes de los Estados Unidos y que nos va a comentar cómo anda la economía norteamericana.
Muy buenos días para nuestros queridos oyentes Buenas de tardes, Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Bueno, les cuento, acá en Los Ángeles estamos con cielo parcialmente nublado, estamos a 13 grados, estamos todavía con este clima un poco incierto. Bueno, les cuento que la secretaria del Tesoro acá en Estados Unidos, Janet Yellen, descartó este martes 27 de febrero que la economía del país vaya a entrar en recesión. Por el contrario, aseguró que las perspectivas para este 2024 son muy buenas, con una inflación a la baja y el índice de desempleo en torno a un 4%. Y en noticias locales de Colombia, pues recordemos el debate sobre la reforma pensional que vuelve a tomar un lugar central en la agenda pública. Recordemos en diferentes seminarios que ha realizado ANIF y Desarrollo, pues ellos hablan sobre varias deficiencias que tiene esta reforma, entre ellas pues la baja cobertura. Dicen ellos que solo 1 de cada 4 personas en edad de pensión recibe una mesada. Segundo, pues que su diseño es altamente inequitativo, ya que el 20% de la población de mayores ingresos concentra el 80% de los subsidios. Tercero, que el sistema en su componente de prima media enfrenta un reto importante en materia de sostenibilidad, debido al cambio demográfico asociado a la caída en la tasa de natalidad y el aumento de la expectativa de vida. Vale la pena, dice el documento, recordar que nuestro país tenía 11 trabajadores activos por cada adulto mayor a comienzos de la década de los 60. Actualmente esta proporción ha disminuido a solo 5. Se proyecta que para el año 2050 esta cifra se reducirá a solo 2 trabajadores por adulto mayor. En resumen, pues dicen ellos que bienvenida a esta iniciativa de reforma pensional del gobierno, que debe ser discutida ampliamente por el Congreso. Pero pues ellos sugieren puntualmente lo siguiente. Primero, pues reducir el umbral del pilar contributivo, ojalá a un salario mínimo, pero en todo caso inferior o igual a un salario y medio. Esta es, digamos, la propuesta que se está haciendo aquí en Colombia. Me imagino que en México también el tema pensional es muy interesante, o sea, cómo se va a pensionar las futuras generaciones. Ayer estábamos con el presidente de una compañía, precisamente que es una de las más grandes de los fondos privados acá en Colombia, y él ya está pues ya para pensionarse. Y él el doctor Argacha. Y la idea central es que, comentábamos eso, estábamos en la Universidad del Rosario, una de las universidades importantes aquí en Colombia, es que aquí y en el mundo en general la gente tiene más perros, más gatos y no hay relevo generacional. O sea, en China en este momento están pagando porque las familias tengan hijos. Antes los castigaban por tener hijos y China en 10 años puede tener 500 millones de habitantes porque la población se está envejeciendo a tal ritmo en China y en Japón. Yo no sé en México qué estará pasando, pero la gente acá en Colombia en general pues ha bajado la tasa de natalidad, sobre todo en los promedios de las familias, 1 hijo, máximo 2 hijos. Y hay unos que no pasan de largo la vida y se dicen, no, en este planeta yo no tengo nada que ver con reproducción por el tema de la inseguridad, porque no hay futuro, porque las generaciones... Los hijos, por ejemplo, como no tienen un trabajo estable, tienen trabajos intermitentes, o sea, un contrato hoy, mañana no trabajan, entonces la gente dice no van a pensionarse nunca. O sea, que ¿para qué tenemos esa? No hay futuro, no hay posibilidades. ¿Quién va a reemplazar a los deportistas? ¿Quién va a hacer turismo allá en Tulum si no tenemos gente joven? ¿Qué hacemos? O que podrían dedicarse como el mercado. Ayer me decía el doctor Argacha que hay, por ejemplo, en algunos países, en Japón, ya las relaciones que se están vendiendo más pañales para abuelitos que para niños, porque no hay niños. Entonces la población se está envejeciendo y en Colombia vamos aceleradamente a ese ritmo. Y esa relación que hay, que son 5 trabajando y uno pues, para un pensionado. Antes había 10, 11 trabajando para un pensionado. O sea, ¿cómo se va a tener esos fondos en el futuro? Ya no es un problema de un gobierno de corto plazo, otro, sino un problema actuarial. O sea, ¿cómo se está proyectando ese problema general para hacer turismo internacional? ¿Tendríamos jóvenes en el futuro o mandamos perros y gatos a Cancún? Precisamente, a mí me parece que ese problema tiene 2 componentes, ¿no? Uno, el social. ¿Por qué la gente ya no se quiere casar? ¿Por qué no quieren tener hijos? Obviamente ese tema de la ideología de género y de sobrepasarse muchas veces entre la guerra de géneros es lo que creo que está llevando esto.
que es una moda, lo que decía los perros y los gatos. Ya muchas mujeres quieren tener perros y gatos, o hombres también en la casa, queriendo reemplazar la figura del ser humano o de los mismos hijos, ¿no? Que es una falla. Pero la otra es también un tema de, como lo decía mi estimado colega, en China durante una época se prohibió tener más de un hijo, porque obviamente la población era ya de más de 1.400 millones de habitantes. En ese momento creo que están en los 1.200, pero recordemos que ya China tiene una población de 1.400 millones de habitantes. Pero hay otra cosa, que lo que hablábamos con respecto a los negocios de turismo, ¿qué es lo que hace un negocio eficiente en la operación también? Obviamente que tenga una buena calidad, que tenga un buen servicio, que sea tecnología de punta, que los pueda soportar y ayudar, pero hay algo muy claro que debe ser el apoyo del Estado para que hayan márgenes de rentabilidad y los negocios puedan ser prósperos. Ganen los empleados, ganen los inversionistas y precisamente haya una viabilidad económica. ¿Qué pasó, por ejemplo, en este país? Nosotros cambiamos de gobierno y resulta que nos cambió de verdad la historia. Veníamos de un crecimiento del 7.4% y caímos al 0.6%. Una desaceleración brutal. Y muchos dicen que será lo que está pasando, pero pues las cifras no mienten. Y aquí tenemos un dato que es de una de las empresas más importantes de Colombia. Colombia, la empresa más importante que tiene se llama Ecopetrol. Resulta que esta empresa es un paralelo a lo que es Pemex en México, que es la mayor petrolera de México, ¿cierto? Y que es un orgullo nacional. Resulta que las utilidades de Ecopetrol durante el ejercicio del 2023 cayeron 42.8%. Fuerte. O sea, este tema lo castiga el mercado, lo castigan las financieras, lo castigan los inversionistas, pero lo peor de todo es que este tema, ya que estamos hablando de pensiones, castiga a los pensionados, porque resulta que gran parte de los ahorros van a los pensionados que tienen sus acciones en Ecopetrol. Entonces, sucesivamente, si se caen los rendimientos 42%, se va a caer su acción. Y si se cae la acción, pues se cae el bono pensional de las personas que están invirtiendo. Por eso es tan importante tener un presidente prudente, productivo y que ayude a la generación de valor y no castigar el valor. Nos lo hablábamos antes de que empezara el programa aquí con todos mis estimados oyentes. ¿Por qué México se ha vuelto un país de moda? México en este momento es moda y los felicito a ustedes porque son mexicanos y qué bueno, ahí sí que dice, como dice la canción, México lindo y querido, porque eso hace querer más el país, que es un país que esté sacando la cara en América Latina y en el mundo. Resulta que ustedes ya pasaron a China como el primer socio comercial de los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Pero precisamente por tener una industria diversificada. Llegó AMLO, él ha querido hacer muchos cambios, muchos lo han dejado, otros no, pero no ha castigado, por ejemplo, la industria de la energía que es tan vital y la sostenibilidad que se debe tener país, y no solo por cuentas fiscales, ¿no? Porque esto ayuda para más ingresos para el gobierno, sino que es una energía que no se debe importar y no se tiene que importar. Mire todos los países de Europa que están sufriendo por energía, yendo a viajar Olaf Scholz a Medio Oriente, a visitar países tan chiquitos, tan pequeños, corrijo, para, por ejemplo, Bahrein, un país que es tan pequeño, Qatar, que es un país que es tan pequeño, Emiratos Árabes, a pedirle que por favor le venda petróleo y gas. Entonces, la sostenibilidad en los sectores de la economía es lo que permite que la economía sea desarrollada. Pero mire que hay otra cosa que yo estudiaba de México, que a ustedes les ha ido muy bien, pero tampoco les ha dado por incrementar mucho el salario mínimo, porque eso rompe la cadena de manufactura. Entonces es interesante cómo desarrollar, y ya teniendo riqueza, fortaleza y sostenibilidad, eso se puede empezar a dar a futuro, ¿no? Pero acábanos de contar, por favor, que ustedes son los invitados, mis estimados licenciados, ¿cuál es la experiencia que se llevan este año con respecto a la anterior aquí en ANATO en Colombia? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la visión, el futuro y qué consejo nos darían aquí a los colombianos para llegar a tener un turismo tan desarrollado como ustedes? Bueno, yo coincido mucho contigo de que para tener éxito como destino turístico, y que también celebramos y valoramos mucho que empresas privadas, hago muy particular énfasis de Casa Tortuga, que siempre ha estado muy activo en la presencia de Tulum, porque también se suman a la promoción turística, sí es indispensable, por supuesto, de tener un gobierno consciente, un gobierno responsable, pero sobre todo un gobierno que sí pueda entender el sentir del sector privado, ¿no? Como ustedes saben, hace 24 años, en el 2000, se inauguró o se aperturó la oficina del Consejo de Promoción Turística de México. Era un órgano importantísimo para los destinos de nuestro país, para la promoción, para tener esos subsidios que justamente no eran recursos
públicos, eran recursos privados. Esos recursos se derivaban del impuesto que pagaban los turistas al ingresar a México y que se distribuían de la siguiente manera. Un 20% se destinaba a Fonatur, que es para obras de infraestructura turística. El otro 10% era para migración, justamente para llevar los temas relacionados a los turistas y al tema migratorio. Y el otro porcentaje, pues iban enfocados al Consejo de Promoción, justamente para la promoción, difusión y toda la mercadotecnia que podía tener nuestro país y sus destinos turísticos. ¿Qué sucede? Que en el 2018, cuando llega el presidente López Obrador, pues desmanteló el Consejo de Promoción Turística. Hoy nos cuesta mucho a los empresarios, nos cuesta mucho al sector privado de llegar aquí con recursos propios, sin ningún solo apoyo de un subsidio del gobierno federal, y eso yo creo que se debe de concientizar, sobre todo que en este año electoral pues se viene un nuevo cambio para México y esperemos que al menos en ese rubro pues sí se haga una retroalimentación de qué es lo que se puede cambiar, qué es lo que se puede mejorar, porque no podemos estar en contra de una industria que genera más de 4 millones de empleos en nuestro país, una industria que decayó desde el 2016 ¿Tiene la cifra en dólares? ¿Cuánto le representa el turismo? No lo tengo en dólares, lo tenemos de manera general, pero me parece que ha sido una de las derramas económicas más importantes de México, por abajo de las remesas que dan los mexicanos que envían de Estados Unidos a nuestro país. Y yo creo que ahí el sector privado de nuestro país, y no hablo de Tulum, de todo el país, pues sí hemos manifestado el interés de que se regrese esos recursos para la promoción del destino, porque ciertamente México pasó de ser el segundo y tercer destino turístico a nivel mundial al octavo al noveno entre el 2018 y 2020. Entonces yo creo que después de la pandemia esto nos viene a reforzar más el compromiso, y si no fuera, de verdad, si no fuera... Pero perdón, Mario, recordemos hay una parte, ¿ustedes vienen en ascenso o en descenso? Venimos en ascenso y descenso, por lo mismo de que no se tiene un parámetro, los dos a la vez, ¿no? Y yo lo que estoy tratando de decir, que justamente hace falta ese brazo importante que era la Secretaría de Turismo, que era el Consejo de Promoción. Yo les pregunto nada más, imagínense ustedes una campaña de un Guardian de Estados Unidos, no se tienen los recursos para hacer una contrapropuesta o a tener una contención de crisis. Antes lo hacían las oficinas del Consejo de Promoción. Hoy el gobierno de México dijo no, se van a encargar ahorita las embajadas y los consulados de promover a México. Y yo lo digo con mucho respeto. Las embajadas y consulados tienen otras funciones, por supuesto la política diplomática, y yo no digo que a lo mejor tengan una noción del turismo, pero para eso hay gente profesional, para promover el turismo y no nada más promover, para comercializar México. En Estados Unidos, Estados Unidos mexicanos, que así se llama, los Estados Unidos de México, ¿existe la Secretaría de Turismo? No. Me refería a que anteriormente, cuando te mencionaba que en el 2000 se aperturó el Consejo de Promoción Turística de México, existían 32 oficinas en todo el mundo. 13 de ellas Estados Unidos, en las principales ciudades, las demás en Europa, y de América Latina había una aquí en Bogotá, en San Paulo y en Buenos Aires. Tres. Y esas oficinas tenían una función específica, que la promoción de México, la difusión de México y la comercialización de nuestro país y de las empresas se encargaran de eso, porque había un recurso especificado para eso. Pero insisto, ese recurso no eran recursos públicos, eran recursos que se generaban a través del ingreso de los turistas que entraban a México. A través del desarrollo de la industria del turismo. Pero ya tenemos que cerrar el programa. Queremos que se despidan con un saludo, no solo para México, para Tulum, para el mundo, para Colombia. ¿Cuál es la hoja de ruta y cuál es la experiencia que se llevaron y cómo mejorar en turismo? Por ejemplo, qué dar como ejemplo para países como Colombia, como lo preguntábamos. Bueno, pues para cerrar, agradecerles el espacio nuevamente como cada año, invitarlos a que vayan a Tulum, somos un destino seguro. En abril ya tenemos conectividad aérea internacional y esperemos que las aerolíneas puedan concretar con quienes se dedican justamente a tener estos vínculos de enlaces comerciales y podamos ya tener vuelos directos de Tulum con Bogotá y Tulum con Medellín. En lo particular, pues considero que esta feria fue muy importante, sobre todo aún más que ya tenemos un aeropuerto y que justamente las reuniones que sostuvimos durante estos días fueron enfocadas a eso, fueron enfocadas a promover el aeropuerto, a promover la conectividad aérea y por supuesto a ratificar el liderazgo que hoy tiene Tulum y la Riviera Maya y en específico Quintana Roo. Y cuando hablo de Quintana Roo, hablo de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, ¿no? Nosotros pues encantadísimos porque siempre he dicho que México y Colombia somos dos países hermanos
Y me parece... Y así lo he sentido. Mira que curiosamente... Históricamente. Y curiosamente, le comentaba a un amigo esta mañana, todas las experiencias que he tenido con mexicanos han sido fabulosas. Y viceversa también, somos países hermanos y la verdad es que nos vamos con un muy buen sabor de boca, siempre nos da una motivación enorme cuando viene la vitrina de ANATO porque ha sido una muy buena feria. Yo los felicito y pues bueno, lo que les puedo decir es que sigamos trabajar de la mano. Hoy yo reconozco el trabajo que hace la iniciativa privada con recursos propios. Aquí están, a través de la empresa Casa Tortuga, del señor Freddy, de los señores representantes de la empresa, el señor Víctor y Eleazar, pues son empresarios responsables. Y yo creo que eso hace fortalecer al destino, que vayamos de la mano, porque tenemos que ir de la mano, gobierno a los 3 niveles, sociedad y empresarios, ¿no? Y eso es digno de reconocer de que están haciendo la parte que les corresponde y eso suma muchísimo a la promoción del destino. Licenciado Freddy y Mario, mucho gusto de nuevo por tenerlos aquí este año en ANATO y en Panorama Económico. Listo. Gracias por la invitación. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Jimena Charri, desde luego ya en Los Ángeles, California, Luis Alberto Ávila, en el Control Master Santiago Millán y el ingeniero Luis Daza. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.